Buenos días a todos. Iniciamos la clase correspondiente a este 8 de septiembre. No sé qué. Vamos a hacer algunos ejercicios respecto a la herramienta de respuesta en frecuencia de sistemas de control. Veamos el siguiente ejercicio. Se pide determinar la estabilidad del sistema en función de los márgenes de ganancia y fase. Y finalmente, obtener el ancho de banda para el sistema en lazo cerrado. Entonces, en la función de transferencia de la planta es la que vemos ahí, 8 por S más 70 sobre S por S más 4, S más 25. Y tenemos la función de transferencia en el camino de realimentación igual a 1. Bien, entonces lo que debemos hacer aquí es generar el numerador y denominador de esta función de transferencia y luego obtener los diagramas de Bode para magnitud y ángulo. En ese caso, se podría determinar gráficamente cuáles son los márgenes de ganancia y de fase, así como las frecuencias a las cuales se producen esos márgenes. Entonces, vamos a realizar ese trabajo utilizando la herramienta de MATLAB. Entonces voy a salir de aquí. No se olviden de copiar la función de transferencia para tener claro cómo se ingresan los datos en el MATLAB. Bien, entonces nos pasamos en este momento a MATLAB y realizamos el ingreso de la información para obtener el diagrama de Bode, magnitud y fase correspondiente. Entonces, en el numerador podemos, bueno, esto ya saben ustedes, hay varias alternativas para ingresar estos datos. En este caso, el numerador le voy a poner como el producto de los dos polinomios, utilizando para ello los coeficientes en S y los términos independientes. Entonces podríamos poner la convolución de 8 y por acá tenemos el polinomio que acompaña o multiplica a 8, que es S más 70. De igual forma introducimos el denominador como a su vez la convolución. Tenemos 3 factores, entonces aquí necesitamos un producto adicional. Aquí va a estar un paréntesis primero y luego introducimos el primer factor, que sería 1 con 0, y este va multiplicado por el polinomio S más 4, que sería 1 espacio 4. Y este primer producto, a su vez, le hacemos el producto con
el factor S más 25, que sería 1 espacio 25. Vamos, corchetes, paréntesis, y luego aplicamos la instrucción bode m, d. Aquí se podía hacer la función de transferencia g y luego aplicar el bode a esa función de transferencia, pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces aplicamos esto. Y que en el numerador también no es convolución. Sí, tiene razón, ya me salió el error. Gracias. Justamente había ese pequeño inconveniente. Ya. Entonces, aquí tenemos ya la generación de las gráficas. Y procederíamos a encontrar los márgenes de fase y ganancia. Vamos a poner aquí las divisiones correspondientes para tener una idea de cómo están estas gráficas. Y por ejemplo, tendríamos que ubicar el punto de cruce de la gráfica de la magnitud en decibeles por el punto 0 decibeles justamente. Entonces podemos ir buscando con este puntero en qué momento se alcanzan los 0 decibeles. Bueno, más o menos tenemos allí a una frecuencia de 3,93. Tenemos que la gráfica del módulo pasa por 0 decibeles. Entonces, con esa información de frecuencia, nos movilizamos a la fase para ubicar la frecuencia de 3,93. Bueno, para mayor precisión aquí se puede aumentar el zoom para tener mayor precisión en encontrar esto. Luego aplicaré una función para obtener ya estos valores directamente, ¿no? Ya digamos que ahí. Entonces, en este punto de frecuencia 3,9, la fase de nuestra función es de menos 140. Entonces, si aquí tenemos 140 respecto a los 180 negativos, nos quedaría un margen de fase de 40 grados, ¿sí? Entonces, tendríamos esa primera información. El margen de fase, 40 grados. Y luego, para sacar el margen de ganancia, asimismo nos vamos acá, en cambio al diagrama de fase, y buscamos justamente el punto de cruce de esa fase por menos 180. En este caso nos está dando a una frecuencia de 13,2 radianes por segundo, ¿sí? Entonces nos vamos arriba y buscamos justamente esa frecuencia de 13,2. Ya. Entonces ahí obtenemos que el margen de ganancia ha sido de 19,2 decibeles. Entonces podemos ver que aquí tanto el margen de ganancia como el margen de fase son positivos, lo que nos indicaría que el sistema es estable. Bien, luego se pide para el ejercicio también calcular el ancho de banda. En este caso, para el ancho de banda,
vamos a hacer lo siguiente. A ver. Y dejemos de ser minimizado. Entonces, en el editor vamos a escribir lo siguiente. Recuerde que el ancho de banda debemos obtener para la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces aquí hace falta definir un nuevo numerador, un nuevo denominador que va a ser igual. Podríamos utilizar la instrucción loop. En este caso, n, d, numerador y denominador de la función en lazo abierto. Y como la realimentación es unitaria, ponemos aquí el -1. Hacemos esto y luego aplicamos el bode n1 d1. Bueno, ejecutamos esto y la gráfica le vamos a recuperar. Bueno, aquí tenemos el gráfico que se ha generado con estas últimas instrucciones. Podríamos cambiar aquí, subirnos hasta unos 10 decibeles para ver un poco mejor en el eje vertical de nuestra gráfica. Bien, entonces ahí estaríamos ya con las gráficas correspondientes para obtener la información. Ahora, para sacar esto del ancho de banda, usted tiene que analizar en qué frecuencias se obtienen las mayores ganancias. En este caso es sencillo. Usted ve aquí, la mayor ganancia prácticamente es de 0 decibeles. Esto querría decir que la señal de salida es igual a la señal de entrada que se esté aplicando. Este pico que observa por acá es simplemente una respuesta transitoria que se da a frecuencia de resonancia, la mayor amplitud, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es esta parte, la parte horizontal. Entonces, aquí aparece la mayor ganancia, 0 decibeles. Por lo tanto, el ancho de banda deberíamos buscar respecto a este valor 3 decibeles más abajo. Entonces, con el puntero nos vamos ubicando hasta localizar el punto de menos 3 decibeles. Ya, digamos que ahí está ese punto de menos 3 dB. En consecuencia, el ancho de banda para nuestro sistema iría desde frecuencia 0 prácticamente hasta la frecuencia de 6.3
52. En definitiva, técnicamente, representaríamos o escribiríamos el ancho de banda es de 6.52 radianes sobre segundo. No se olvide, el ancho de banda representa todo este segmento de frecuencias, desde cero prácticamente hasta la frecuencia de 6.52. Ese es el ancho de banda de nuestro sistema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, profe, ¿por qué le tomábamos ahí la frecuencia a -3? Ya recuerde usted que cuando se hace el análisis asintótico, para este caso, por ejemplo, iría una línea completamente horizontal hasta la frecuencia de 652 y desde ahí bajaría una asíntota, ¿verdad? Con pendiente de 20 decibeles por década, si fuera el caso, o con pendiente negativa de -40, depende del sistema. En esta situación nuestra, debemos tener claro que estos puntos que definen a la frecuencia de corte son los llamados puntos de media potencia. ¿Qué significa esto de punto de media potencia? Vamos a suponer en un sistema eléctrico, usted tiene una carga, por ejemplo, y en esa resistencia de carga está recibiendo una potencia máxima, digamos, de 10 vatios. Luego empieza a disminuir la potencia en esa carga. ¿Por qué razón? Por ejemplo, porque entre esa carga y la fuente que la alimenta existe un capacitor, por ejemplo, o existe una bobina en serie. Entonces, al cambiar la frecuencia de la fuente, ese capacitor o esa bobina van a empezar a cambiar sus impedancias, sus reactancias. En consecuencia, ya sea un capacitor o una bobina, al cambiar la frecuencia de nuestra fuente de alimentación, se va a generar en esos elementos una caída de voltaje. Y por lo tanto, en la resistencia de carga ya no vamos a tener la máxima potencia posible. Entonces, se utiliza este término, punto de media potencia, para especificar a qué frecuencia la potencia que obtengo en una carga es la mitad de la máxima posible. Entonces, tengamos en mente, por ejemplo, una fuente alterna en serie con un capacitor y eso a su vez en serie con una resistencia. Si es que ese capacitor no es un cortocircuito, digamos, estamos trabajando con nuestra fuente de alimentación a frecuencias no muy grandes, en ese capacitor se va a provocar una caída de voltaje, lo que implica que a la resistencia no va a llegar la máxima potencia posible. Pero si aumentamos la frecuencia de la fuente hacia ese capacitor, cada vez se irá convirtiendo en un cortocircuito. Finalmente, a altas potencias, altas frecuencias, perdón, ese capacitor ya será un cortocircuito completamente, ya no se pierde voltaje en él. Entonces diríamos que en esa situación toda la potencia recibe la carga, la máxima potencia, porque ya no tengo pérdidas en ningún elemento intermedio. Aquí, en esta gráfica, está sucediendo al revés. Aquí vemos que a bajas frecuencias tengo la mayor salida y en altas frecuencias vemos que nos vamos en magnitud a menos infinito. Significa que la potencia que recibe mi carga va a ser prácticamente cero. Ahora, si para esta gráfica de aquí que estamos viendo queremos poner un circuito eléctrico que nos dé este comportamiento, pues sería, por ejemplo, una fuente de señal alterna. Ponemos eso en serie con una resistencia y a la derecha un capacitor hasta tierra. El voltaje de salida sería la señal que tengo en el capacitor. Entonces usted puede darse cuenta fácilmente que la señal de salida en el capacitor va a ser más grande, el voltaje en el capacitor será mayor cuando estemos trabajando con una fuente en frecuencias pequeñas. ¿Sí?
Pero si es que aumentamos la frecuencia, ese capacitor se convierte en un cortocircuito. ¿Qué voltaje tendría en ese caso como salida sobre el capacitor? 0 voltios. 0 voltios dividido por el voltaje de entrada me daría una ganancia de 0. 20 veces logaritmo de 0 sería infinito, ¿no es cierto? Entonces, aquí diríamos que nos vamos a menos infinito para altas frecuencias. Exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, si este es un gráfico en decibeles, el punto en el cual se produce la mitad de la potencia máxima en nuestra carga es a 3 decibeles abajo, ¿sí? Bueno, se puede hacer la demostración de esa formulita, porque en esta frecuencia de corte tenemos la mitad de la potencia de salida. Vamos a ver si tenemos un tiempito al final de la clase para hacer esa demostración. Por el momento simplemente tengan en cuenta esto. Cuando traten de encontrar el ancho de banda de la ganancia máxima que usted tenga, córrase 3 decibeles hacia abajo. Entonces aquí justamente vemos la máxima ganancia es 0 dB. El punto de media potencia estará en menos 3 decibelios. Entonces con el puntero vamos buscando el punto en donde la amplitud es menos 3 decibeles. Esa será justamente la frecuencia de corte o la frecuencia en la cual la salida está recibiendo, la carga está recibiendo la mitad de la máxima potencia posible, ¿sí? El asunto sería diferente si, por ejemplo, en vez de que esta gráfica se vaya hacia abajo, tengamos una gráfica que se vaya hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí? La frecuencia de corte, en vez de estar 3 decibeles abajo, debería estar 3 decibeles hacia arriba, justo en los codos de las asíntotas, ¿sí? Si la gráfica va hacia abajo, tengo que bajarme 3 decibeles. Si la gráfica va hacia arriba, tendría que subir los 3 decibeles. Bueno, entonces, este dato del ancho de banda también le dice a usted cuáles son los rangos de frecuencia entre las cuales el circuito se comporta de manera óptima, en donde tenemos las mayores señales de salida, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en ese sentido este dato de información. Bueno, existe una herramienta o unas instrucciones que le evitan a usted el trabajo de estarse desplazando sobre las gráficas hasta que encuentren los puntos en los cuales se producen los márgenes de ganancia. Entonces, esa instrucción les voy a poner a continuación. Definimos a través de la siguiente instrucción la salida para el margen de ganancia, para el margen de fase, la frecuencia a la cual se produce el margen de ganancia y la frecuencia a la cual se produce el margen de fase. Entonces, esto me va a devolver esa información que estamos poniendo ahí. Y la instrucción que nos permite obtener esa información es margen. Margen de la función g. Entonces, para esto, veamos si es que le ponemos el numerador que teníamos por aquí arriba, m, d. Bien, entonces aquí vemos los datos que se han obtenido. Bien, Ingenios de la función en la a partir sección. de aquí está la información.
Dice que el margen de ganancia es 8.84. Inge, una Nosotros hace un pregunta. momento sacamos que el margen de ganancia era 19, me parece, ¿no? Simplemente lo que obtuvimos en esta gráfica es el margen de ganancia expresado en decibeles. Por lo tanto, con esta información de aquí, podíamos también haberlo programado en el editor, poner acá el margen de ganancia en decibeles, pero aplíquele 20 veces el logaritmo a este 8.84 y va a tener el margen de ganancia de 19 que obtuvimos gráficamente. Luego, el margen de fase también habíamos sacado. Aquí está, es 39.66 grados. Decíamos 40 en el método gráfico, desplazando el mouse. Y aquí van las frecuencias a las cuales se producen esos márgenes de ganancia. El margen de ganancia se está dando a una frecuencia de 13.06 y el margen de fase ocurre a una frecuencia de 3.94. Entonces, con esta instrucción, usted puede sacar esos datos automáticamente sin necesidad de estar graficando su diagrama de Bode. Disculpe, Inge, ¿es en lazo abierto el margen? A ver, por favor, si es que me puede hablar un poquito más fuerte, no se escucha bien. Aló, Inge. Sí. Sí, dígame. Inge, se escoge en lazo abierto el N y D y no N1 de 1. Sí, esto de los márgenes de ganancia y fase, recuerden, es de la función G por H, ¿sí? Del sistema en lazo abierto. Para el ancho de banda, debe trabajar con el sistema en lazo cerrado, ¿sí? Ah, ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo, profe. Es verdad que nos indicó cómo hallar lo que es la frecuencia de corte. Tenía una confusión acerca de lo que es la frecuencia de corte y razón de corte. En este caso, ¿cómo se hallaría la razón de corte? Bien, verán, ese dato de la frecuencia de corte es el denominado punto de media potencia, ¿sí? En donde prácticamente la carga va a recibir la mitad de la máxima potencia posible. Si es que es un sistema de primer orden, ya vimos cómo se generan las asíntotas y se puede justamente en el codo, en donde se unen las dos asíntotas, encontrar esa frecuencia de corte. Si es un sistema de segundo grado, en donde se producen esos sobreimpulsos, justamente la frecuencia de corte se va a dar en el punto en donde ocurre el sobreimpulso máximo, ¿sí? Ahora, eso de la pendiente con que cae la recta, o en este caso la curva, déjenme sacar el grafiquito nuevamente. A ver, estamos por aquí. Ya, entonces usted preguntaba la frecuencia de corte, ya sabemos cuál es, y el otro dato es la pendiente con que está bajando esta gráfica aquí, ¿sí? Ese es el otro dato al que usted se hace referencia. Es la pendiente con que cae esta gráfica. En este caso puede ser menos 20 decibeles por década, menos 40, menos 60 o algún otro valor inclusive. Depende de cómo está su función de transferencia. Pero una cosa es la frecuencia de corte, es un punto, es un omega en particular, y otra cosa es la pendiente con que está bajando la gráfica, ¿sí? Entonces, no hay que confundir las dos cosas. Bien, entonces vamos a regresar a la presentación que estábamos estudiando.
Bien, entonces este problema ya está resuelto. Aquí está un poquito el resumen de los márgenes de ganancia y fase que hemos obtenido ya en el MATLAB. Margen de fase de 40, margen de ganancia en decibeles 19. Y por aquí está la gráfica del sistema en lazo cerrado para sacar el ancho de banda. Entonces está la función de transferencia, G sobre 1 más G por H, la función de transferencia en lazo cerrado. De hecho que esta función de transferencia estaba ya generada con las instrucciones que pusimos hace un momento para generar justamente este dato cuando utilizamos la expresión CELUP. Entonces ya se generó los coeficientes del denominador que están viendo aquí, 1, 29, 108 y 560. Bueno, aquí hay otro problema en donde se pide justamente calcular los márgenes de ganancia y fase para 3 valores distintos de K. En este caso, la función de camino directo es K sobre S por S más 1 al cuadrado. Aquí vamos a ver que se obtienen diferentes circunstancias dependiendo del valor de K. Con algún valor de K, el sistema será estable. Con el otro valor de K será críticamente estable o marginalmente estable. Y con el otro valor de K será un sistema inestable. Entonces, copien esa función que ustedes observan en el camino directo y generen las gráficas de magnitud y fase para cuando K vale 0,1. Entonces, el primero que termine esa gráfica, por favor, identificando los márgenes de ganancia y fase, concluya si es que es el sistema estable o no para la ganancia de 0,1. Ese es el primer trabajo que van a hacer este momento. El primero que termine nos comparte su pantalla, por favor. Profe, Sí, dígame. ya le tengo. A ver, preséntenos, por favor, comparta su pantalla. Ya. Entonces, así le tengo la gráfica para Ya. acá igual a 0,1. Entonces, la frecuencia es 0,1
en donde la función de magnitud está pasando por 0 decibeles, ¿no es cierto? Ujú. Y abajo le busca justamente para esa frecuencia de 0,1 que tiene un ángulo de fase de menos 102, parece, ¿no? O Sí, menos... mm, ¿no le puede aplicar un poquito de zoom para ver un poco mejor eso? mm, la de aquí, Sí, ya. ya, eso ahí está mejor. Bien, entonces ahí se puede ver que la fase le da de menos 102 a la frecuencia de 0,1 radianes sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuál sería el margen de fase? De, desde 102 hasta 180. Sería 78, ¿no es cierto? Ajá. Tiene un margen de fase de 78 grados. Bien, luego se va a encontrar el punto de cruce de la fase por 180. Ubica allí una frecuencia de 1,03 radianes sobre segundo y busca en el diagrama de arriba justamente esa frecuencia. Entonces, ahí tenemos que la magnitud en decibeles es de menos 26, me parece, menos 26,1. Ujú. Sí, Entonces ya tendríamos el margen de ganancia. Bien, señor Romero, usted, ¿no? sí, profe. Bien, entonces noten que aquí, en esta gráfica, tanto el margen de fase como el margen de ganancia son positivos. Eso significa que el sistema es estable. Bien, gracias. Bien, ahora realicen lo mismo para el siguiente valor de ganancia. Entonces, teníamos que el siguiente valor de ganancia es k igual a 2. Entonces, generen esas gráficas y veamos cuál es el resultado. Ya, profe. Bien, por Sí. favor, nos comparte su pantalla. Profe, tal vez está viendo la pantalla. Sí, 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 ya le estamos viendo. Aplíquele un poquito de zoom, por favor. Ahí, tal vez. Bien. Entonces, Eh, en este caso, tenemos que el cruce de la gráfica de la magnitud por el eje horizontal de 0 decibeles nos está dando a una frecuencia de 0,99, creo. sí, ya Ya. sí. Y la frecuencia de cruce de la fase a 180 grados se produce también a la misma frecuencia. Entonces, quiere decir que aquí, al tener 0 decibeles a esa frecuencia de 0,99 y un ángulo de menos 180 grados a esa misma frecuencia, estamos tratando con un sistema marginalmente estable, ¿sí? Entonces estamos justamente en el punto de quiebre. Esa vendría a ser lo que decíamos con los otros métodos, la ganancia crítica, la máxima ganancia que podemos dar al sistema antes de que se vuelva inestable, ¿sí? Noten que aquí, para los dos casos, para la fase y para la magnitud, coinciden los puntos de cruce por 0 dB y por 180 negativo. Entonces estamos en un caso críticamente estable o marginalmente estable, que también se lo denomina, ¿sí?
Bien, señor Coro es usted, ¿no? Sí, Inge, en este caso decía que la ganancia de fase y la ganancia de magnitud, o sea, son iguales o se presentan en un solo valor. O sea, como te digo. Bien, en este O, caso el margen de ganancia es cero y el ya, margen de fase también es cero, ¿sí? ya, pero Entonces, cuando eso ocurre en un sistema, estamos diciendo que es críticamente estable. Ya prácticamente estamos en el límite. Aumentamos un poquito más la ganancia y el sistema se volverá inestable. Bien, ya. gracias. Entonces, finalmente, generen estas gráficas para el último caso, que sería con una ganancia de 10. Yo dije. ¿Aló? Bien, entonces, señor Marino, compártanos su pantalla, por favor. Yo le pongo. Se visualiza. Bien, entonces, ubique los puntos que determinan el margen de fase y el margen de ganancia. Bien. En este caso se puede observar claramente que el margen de ganancia va a ser negativo y el margen de fase también negativo. Estamos por consecuencia tratando con un sistema inestable. Bien, a ver, ¿cómo es su nombre? No le alcancé a ver el Merino, dije. señor Merino. Gracias. Bien, por lo tanto, se ha verificado aquí que se pueden tener en función de la ganancia en el camino directo varios tipos de sistemas. Ahora voy a compartirles esta gráfica justamente con los resultados que se obtuvieron. Noten ustedes que en este sistema lo único que se está cambiando es la ganancia. Esa ganancia es un número con parte real solamente. Esto significa que para los tres casos que vimos, el gráfico de la fase prácticamente se mantiene idéntico. Lo único que va a cambiar en realidad es la característica de ganancia en decibeles, tal como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, al momento que cambio el valor de ganancia, la fase o el ángulo de esa función no va a variar. Aquí tenemos para K01, en resumen, el margen de ganancia y el margen de fase que ya encontraron es positivo, es un sistema estable. Para el siguiente caso, que también ya se hizo, tenemos aquí que justamente las frecuencias son las mismas. Los márgenes de fase y margen de ganancia son cero. Entonces estamos con el sistema críticamente estable o marginalmente estable. Y finalmente, para la ganancia de días, el margen de fase y el margen de ganancia son negativos, lo que implica un sistema inestable. Acá vemos en la última lámina qué es lo que pasaría con la respuesta en el tiempo. Bueno, para K01, la señal de salida va a estar de esta forma, ante una excitación escalón. Vemos que se va a estabilizar finalmente. Para la ganancia K igual a 2, ya tenemos que el sistema empieza a oscilar, pero tampoco es que se ha disparado todavía, ¿sí? Ya tiene
una oscilación mantenida. Y finalmente, para el valor de K igual a 10, vemos que el sistema sí ya arranca a oscilar, pero se dispara hasta infinito con esas oscilaciones. Las amplitudes irán creciendo de forma sostenida hasta que se saturan los componentes electrónicos en un sistema real. Teóricamente, para nosotros aquí en estas gráficas, esas oscilaciones irán creciendo hasta que se hacen infinito en amplitud, ¿sí? Noten aquí en esta gráfica la ganancia que tenemos en el eje vertical es de 500 y menos 500. Quiere decir que estas amplitudes van subiendo cada vez más. Esto en la vida real no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque los elementos electrónicos que estarían gobernando el sistema van a saturarse, ¿sí? Entonces, esto tendrá un límite tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando se estudió los amplificadores operacionales. En los amplificadores operacionales decíamos que la máxima salida que se puede obtener está limitada por las fuentes de polarización de esos operacionales. Entonces, aunque aquí matemáticamente, digamos, una ganancia puede ir subiendo hasta hacerse infinita, físicamente en la realidad eso está limitado por las condiciones operativas de nuestros componentes. Bien, para ajustar la respuesta de un sistema, para hacer que ese sistema cumpla con ciertas especificaciones, si es que utilizamos esta herramienta del diagrama de Bode, la respuesta de frecuencia, existen formas de modificar esas señales de salida, haciendo que, por ejemplo, la fase cambie o haciendo que la amplitud también cambie, para que se ajuste a ciertos requerimientos que se impongan a nuestro sistema. Para ello se dispone básicamente de dos redes de compensación. La una es la denominada red de adelanto o compensador de adelanto, que matemáticamente se estructura de esta forma: K sub C por alfa y un 0 en menos 1 sobre T y un polo en menos 1 sobre alfa T. La condición para que esta red se comporte como una red de adelanto es que el valor de alfa esté comprendido entre 0 y 1. Normalmente para cuestiones prácticas se toma este valor de alfa con un tope de 0.05, ¿sí? Eso por cuestiones de diseño. Entonces vamos a ver, para aplicar este compensador y analizar qué características aporta a nuestro sistema, vamos a determinar el diagrama de Bode para esta función de transferencia. Para ello utilicemos un valor de alfa de 0.1 y t igual a 1. Noten que esta función de transferencia se conectaría en serie con el bloque de nuestra planta, ¿sí? Donde antes poníamos simplemente el controlador K o la ganancia K, en ese bloque introduciríamos esta función de transferencia de aquí: Kc por alfa ts más 1 sobre alfa ts más 1. Entonces estaríamos ya utilizando no solamente la ganancia K, sino este compensador denominado en adelanto. Entonces veamos quién sacó ya el diagrama de Bode para esta función de transferencia con alfa 0,1 y t igual a 1.
Ya le tengo, Inge. Bien, entonces nos comparte su pantalla. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, con los valores que se han introducido aquí, esta función de transferencia estaría aportando factores tanto en ganancia como en fase. Por ejemplo, en ganancia, esta función de transferencia aportaría menos 20 decibeles en bajas frecuencias. Luego iría subiendo hasta que finalmente dejaría de influir en nuestro sistema con un aporte de 0 dB en alta frecuencia. Eso quiere decir que introduciendo ese bloque en cascada o en serie con nuestra planta, podríamos variar la ganancia entre 0 y menos 20 dB. Ese es el aporte de este bloque. Entonces, ¿a qué frecuencias tenemos el aporte de menos 20? A bajas frecuencias. ¿Y a qué frecuencias ese bloque deja de influir en altas frecuencias? Eso en cuanto a la ganancia. Y en cuanto a la fase, estamos viendo aquí, a ver, por favor, si le hace un poquito más hacia arriba la gráfica que no se le ve. Bien, entonces aquí póngase en la cumbre de esa gráfica, el punto más alto, eso ahí. Estamos viendo que la máxima fase que puede aportar es de 54.9, me parece, grados, ¿no? ¿A qué frecuencia? A 3.29 radianes sobre segundo. Quiere decir entonces que podemos modificar la fase de nuestro sistema total a través de este bloque desde 0 grados hasta máximo 54.9 grados. Ese es el desplazamiento que podemos aportar en fase al utilizar este bloque. ¿Sí? Entonces, es un compensador denominado en adelanto porque aporta ángulos positivos a nuestro sistema. Esos ángulos positivos con estos valores que hemos introducido pueden ir desde 0 hasta 54.9 grados. Si es que se tuviera que introducir, qué sé yo, un ángulo adicional de 30, habría que ver aquí a qué frecuencia se puede dar eso, ¿sí? Entonces, esta es la característica de este compensador denominado en adelanto. Aporta ángulos positivos. Entonces, ¿cuál será el máximo ángulo que podemos conseguir? Depende de T y el alfa. Para este sistema aproximadamente va a estar ese máximo ángulo alrededor de los 65 grados. ¿Sí? Como les digo, dependiendo del alfa y T que coloquemos. Bien. Gracias. Su nombre es... Eric Núñez, Inge. Señor Núñez. Gracias. Registrada su participación. Bien. Y el otro compensador que se puede utilizar es el denominado compensador en retraso. Como usted ve, aquí la función de transferencia es KC por beta sobre beta TS más 1 y esto por TS más 1. En este caso también estamos con una función que depende de estos dos parámetros, T y beta. Entonces, asimismo, para este compensador en retardo, tomen el beta 10 y T igual a 1 y veamos qué gráfica de Bode obtenemos para esta función de transferencia. Ya tengo, Inge. A ver,
Compártanos su pantallita, por favor. Bien, gracias. Entonces, con este compensador, miren ustedes, es un comportamiento totalmente distinto al anterior. Ahora puedo tener ganancias de hasta 20 decibeles en amplitud. Eso significa que estoy generando amplificación adicional a nuestro sistema. Eso se da en bajas frecuencias. Y en altas frecuencias prácticamente ese bloque dejaría de influir en la amplitud de nuestro sistema original. En cuanto a la fase, vemos que aquí en bajas y en altas frecuencias no altera prácticamente la fase, pero sí aporta un ángulo de cuánto es el mínimo, por favor, el ángulo. A ver, aquí me está tapando la cintita del... Menos 54,9. Ya, menos 54,9. Gracias. Entonces, aquí podemos aportar ángulos negativos a nuestra función de transferencia, que varían desde 0 hasta menos 54,9 grados. Entonces, cuando usted tiene necesidad de desplazar la fase de un sistema positivamente, utilizaría el compensador en adelanto. Si es que debe desplazar el ángulo de esa planta negativamente, utilizaría un compensador en retraso. También existe la posibilidad de que se utilice una combinación simultánea de estos dos. Es decir, en algunos casos se puede poner en cascada con la planta un compensador serie y un compensador un compensador en adelanto y un compensador en retraso simultáneamente. Estos dos en cascada y a su vez en cascada con la función de transferencia de la planta. Evidentemente, eso ya depende de cuáles son las modificaciones que queremos obtener en la señal de salida de nuestra planta. Se puede hacer el producto de estas dos funciones de transferencia para conseguir ajustar los valores de salida al nivel deseado en alguna variable del sistema. En este caso estaríamos hablando de lo que se conoce como un compensador en adelanto-atraso. ¿Sí? Es simplemente multiplicar estas dos funciones de transferencia que las hemos visto individualmente. Pero esas son técnicas ya que requieren un poquito más de estudio, un poco más elaboradas, para poder generar una salida adecuada. Bien, entonces, muchísimas gracias por su participación. Ya está registrado de igual manera en la hojita de clase, de participaciones de clase. Bien, entonces a ese compensador adelanto-atraso, como les digo, simplemente consiste en multiplicar estas dos funciones, esta de aquí con esta otra. Y ya tenemos el compensador adelanto-atraso. Bien, entonces, hasta aquí esto de la respuesta en frecuencia. Bien, vamos ahora a revisar algo acerca de los controladores. Los controladores son elementos que se agregan a un sistema original para mejorar sus características de funcionamiento, con el objetivo de satisfacer las especificaciones de diseño, tanto en régimen transitorio como en estado estable. La primera forma para modificar las características de respuesta de los sistemas es el ajuste de ganancia, lo que ya en cierta forma hemos estado haciendo, ¿no? Esto corresponde al denominado control proporcional. Sin embargo,
aunque por lo general el incremento de ganancia mejora el funcionamiento en estado estable, se produce una pobre respuesta en régimen transitorio. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una variable de salida debía llegar a 1 como valor final, podemos aproximarnos a ese valor entregando mayor ganancia a nuestro compensador, a nuestro controlador. Evidentemente, al agregar mayor ganancia puede producirse respuestas no deseadas en el sistema. Por ejemplo, sobreimpulsos muy grandes o tiempos de respuesta no convenientes. Entonces, para corregir esas deficiencias, se puede utilizar otro tipo de controladores, como el denominado integral o el controlador derivativo. Se puede también utilizar una combinación de estos tres básicos para generar los denominados controladores proporcional integral PI, el proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo. Este último prácticamente es el que se utiliza en la industria en gran medida, el PID. Estos controladores generalmente ya vienen en módulos electrónicos ensamblados, son equipos prácticamente que vienen ya construidos para cumplir con las exigencias de los sistemas industriales actuales. Al momento que se añaden este tipo de controladores, en definitiva lo que se está haciendo es añadir polos y ceros a los sistemas originales. Entonces, ¿qué es lo que influye? ¿En qué influye cada uno de estos controladores? Se puede observar desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, por ejemplo. Aquí vemos si es que un sistema tiene un polo solamente y cambiamos la ganancia, estaríamos en definitiva desplazando ese polo en el eje horizontal de esta forma. Si es que a nuestro sistema se le agrega, por ejemplo, dos polos complejos conjugados, ya hemos visto un ejemplo de estos, el sistema en la gráfica de Bode, el lugar de las raíces, también podemos analizar, aquí está el lugar de las raíces, el sistema tiene puntos de trabajo que van cambiando según cómo varíe la ganancia, ¿sí? Entonces, estos son los lugares geométricos en donde podemos ubicar esos polos. Si es que se agrega un tercer polo al sistema, lo que va a pasar allí es que ya el lugar geométrico cambia, como estamos viendo aquí, y vean ustedes la curva que tiene una tendencia a seguir subiendo hacia la derecha, hacia el eje vertical. Eso significaría que aquí ya estamos con un caso en donde la estabilidad del sistema puede verse comprometida. Si es que la ganancia se hace muy grande, el lugar geométrico a lo mejor en algún momento llega a cortar al eje vertical y de ahí hacia la derecha estaríamos en la región inestable. Y si es que se agrega un cuarto polo, el lugar geométrico ya prácticamente adquiere otra gráfica en donde prácticamente vemos aquí que se derivan hacia arriba y hacia abajo polos complejos conjugados adicionales. Y evidentemente la complejidad del sistema aumenta. Si es que en cambio lo que se hace es añadir ceros al sistema, digamos en un caso de que tengan una planta con 3 polos, se agrega un cero en el sistema, dependiendo de dónde se ubique ese cero, vamos a tener que el lugar geométrico también cambia, ¿sí? En algún momento vimos que poniendo un cero adicional, lo que se alteraba es el trayecto de nuestra variable hasta llegar al punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio no cambiaba, ¿sí? Entonces, si es que tenemos un sistema con 3 polos y un cero, puede darse este lugar geométrico. En todo caso, añadir este cero aquí
respecto al sistema original, vemos que no afecta en cuanto a estabilidad se refiere. El sistema original con 3 polos era este. Al introducir un 0, vemos que no le lleva bajo ningún punto de vista a la zona de inestabilidad. Si es que el polo lo ubicamos un poco más hacia la izquierda, vemos que cambia el lugar geométrico, pero no compromete la estabilidad. Y si es que se introducen 2 ceros, en este ejemplo, complejos conjugados, en el lado izquierdo del plano complejo, tampoco se altera la estabilidad. Entonces, como ven, aquí elegir un compensador va a depender en mucho del tipo de sistema que tengamos y qué es lo que queremos alcanzar en la variable de salida finalmente. Para estos casos generales de compensación o de introducir controladores, esos controladores van a estar ubicados justamente en donde se produce la señal de error. Entonces, en esta parte de aquí vamos a ubicar el controlador. La salida de este controlador va a tener directa influencia en el elemento final de control y este a su vez en el proceso. Vamos a suponer de que el proceso es un caldero, la planta es un caldero y en esta planta estamos controlando la temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Setear aquí a través de RS el valor deseado. Ese valor deseado deberá ser alcanzado de alguna manera. Esa señal de salida está siendo muestreada por acá y de vuelta nuevamente a la entrada. Cuando la señal de salida varíe, evidentemente el error va a ser diferente de 0. Podrá ser esta cantidad positiva o negativa. Si es que la variable de salida es igual a la que ponemos como set point, el error va a ser igual a 0. Pero ojo con esto, que este parámetro, que el error valga 0 o sea 0, no significa que nuestra salida del controlador deba también ser 0, de ninguna manera. Cuando el error es 0, vamos a tener aquí alguna salida del controlador que esté activando al elemento final de control y este a su vez influyendo en la respuesta, en la variable de salida. Entonces, ojo con eso. Que el error sea 0 no implica que nuestra salida BDS sea 0. Bien, entonces para conseguir el primer controlador proporcional, que es simplemente una ganancia, obtenemos esta relación de aquí. El voltaje de salida del controlador es Kp por el error. Noten ustedes que este Kp es una ganancia. ¿Sí? Es una función de transferencia que si le ponemos en el dominio de la frecuencia, nos quedaría de esta manera. La salida del controlador BDS sobre el error en el dominio de la frecuencia compleja es igual a Kp. Ahora, este Kp o esta ganancia la podemos obtener a través de este circuito electrónico. Ustedes ya saben esto, les he dicho que revisen esta parte. Es un amplificador operacional con realimentación negativa y que tiene una ganancia. A ver, por si acaso alguien de ustedes no tenga clara la idea de cómo funciona esto, les voy a dar rapidito una indicación general sobre este tema que se aplica desde luego en todos los demás controladores. Entonces, miren, la cuestión básica aquí es obtener esta ganancia Kp para implementarlo en la práctica
a través de este circuito electrónico. Entonces, ¿cómo se hace aquí el proceso para obtener la función de transferencia? El terminal positivo está a tierra, terminal negativo a R1 y también a R2. R2 es el ajuste, el potenciómetro de ajuste de ganancia. Y para sacar la función de transferencia tenemos que hacer lo siguiente. Desde este punto, que es la entrada, aquí estaría ingresando prácticamente la señal de error en este pin, ¿sí? Esta señal de error que ingresaría aquí va multiplicada por la ganancia, que es el KP que estamos viendo acá. Entonces, obtenemos acá lo siguiente. Por este punto, hacia la derecha va a circular una corriente I. Al llegar a este nodo, esa corriente I tiene dos caminos. El uno hacia dentro del operacional y el otro hacia arriba. Entonces aquí viene la consideración práctica para estos amplificadores operacionales. Estos elementos tienen una impedancia de entrada muy grande. Por ejemplo, si es que se está utilizando el LM41, la impedancia de entrada es de alrededor de 2 megaohmios. Eso significa que toda la corriente que venía por R1, al llegar en este punto, deriva hacia arriba y se va prácticamente siguiendo esta ruta. Ese es el trayecto que va a seguir esa corriente. Entonces, podemos plantear lo siguiente aquí. En este punto decimos en forma general, hay un voltaje de entrada, un V sub I. ¿Sí? Entonces la corriente I, voy a escribir por aquí, la corriente I va a ser igual al voltaje que estamos aplicando en este pin, que es un V sub I, menos el voltaje que aparece en este nodo. Ahora bien, por si acaso no se acuerden, como decimos hace un momentito, la resistencia de entrada a este operacional es muy grande. Si quieren, veamos si le podemos dibujar aquí. Vamos a decir por aquí, hay una resistencia de entrada. Ahí está esa resistencia de entrada. ¿Sí? Esta resistencia de entrada es muy grande. Y hace un rato dijimos, la corriente en su totalidad deriva hacia arriba. Al no haber corriente atravesando a esta resistencia, en este elemento no hay caída de voltaje. Si no hay caída de voltaje, el potencial del extremo inferior de esta resistencia va a ser igual al potencial en el extremo superior de esta resistencia. Eso significa que aquí, en este punto, vamos a tener también el mismo voltaje que aparece en el pin de entrada positivo del operacional. Entonces, si aquí tengo el pin positivo del operacional conectado a 0 voltios, el pin negativo acá arriba también estará a 0 voltios. Porque aquí la clave es que no hay corriente ni entrando ni saliendo por estos terminales del operacional. ¿Sí? Entonces, con eso podemos escribir lo siguiente. La corriente I que viene por este camino es voltaje de entrada menos 0 voltios sobre la resistencia R1 que aparece aquí. Sobre R1. Ya. Eso en primer lugar. Como esta corriente ahora se va por la parte de arriba, esa corriente a su vez va a ser igual a voltaje en este punto, que es 0, menos el voltaje del otro extremo de R2. Pero aquí que tenemos el voltaje de salida. Entonces ponemos voltaje de salida. Y esta diferencia de tensión dividimos para R2. Ya está la ecuación completita. Entonces de aquí, como ustedes ven, se puede obtener voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Vamos a poner esto acá. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada nos va a dar la ganancia de ese circuito. Y esa ganancia va a ser igual a menos,
Usted ya puede ver, facilito, despejando de aquí simplemente. Aquí arriba nos va a quedar la resistencia R2 sobre la resistencia R1. Ya está. Entonces, usted puede obtener este controlador tipo proporcional con este circuito electrónico muy sencillo. Si, por ejemplo, queremos entregar a nuestro sistema una ganancia de 10, ¿qué tiene que hacer? Simplemente iguale R2 sobre R1 igual a 10, asuma una de esas resistencias y despeje la otra. ¿Sí? Entonces, si es que, como le explico, queremos que esto sea igual a 10, entonces no hay problema. Coja usted, por ejemplo, R1 igual a 10K, 10 kiloohmios, y despeje R2. En este caso, R2 le quedaría de 100 kiloohmios. Abran ese circuito y ya tiene el controlador proporcional con ganancia de 10. Ojo que aquí existe este signo menos. Este signo menos implica desfasamiento entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ese es un desfasamiento de 180 grados. Eso tenga en cuenta, ¿sí? Entonces, si usted me dice, es que yo quería un amplificador que tenga ganancia 10 positiva y aquí estamos obteniendo 10 negativo, hay dos caminos. Que a partir de aquí, de esta salida, usted conecte otro de estos con ganancia de 1 negativo. Entonces tendríamos menos 10 de aquí por menos 1 del otro amplificador, ya tendríamos corregida la fase. O también podría ser que simplemente usted diseñe un amplificador con ganancia directamente de más 10. Y eso también ya saben hacer, ¿cierto? Si estudiaron eso. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Tendríamos que poner aquí, vamos a ver qué pasa. Hacemos esto. Aquí ponemos nuestra señal de entrada, nuestro BIN, al terminal positivo. Este sería el terminal negativo. Y desde aquí, el circuito así. Acá estaría el voltaje de salida. ¿Sí? Este terminal evidentemente estaría a tierra. Esta sería nuestra R2. Aquí estaría la R1. Y este sería el voltaje de entrada. ¿Sí? Y ya está un amplificador sin desfasamiento. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración aquí para la formulita de la ganancia? Igualito. ¿Sí? Por aquí va a venir una corriente. Esa corriente, al llegar en este punto, se va directamente hacia arriba y va por acá. Entonces, en este caso, como no entra corriente al operacional, si en la patita de entrada positiva tengo B sub I, en este otro punto que le voy a poner en azul, no era esa, una función. Y ahora sí, a borrar esto. Bueno, en este punto, aquí, en esta parte, pongámosle, en ese puntito de ahí, vamos también a tener B sub I. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera.
Aquí tengo 0 menos voltaje de este punto. Ahí tengo V sub I. Entonces la ecuación quedaría 0 voltios menos V sub I. Esto dividido para la resistencia R1. Esa es la corriente ahí que está viniendo por esta resistencia. Entonces aquí la clave, como le repito, si no hay corriente entrando al operacional, no hay caída de voltaje en esa resistencia interna. Acá en este circuito decíamos, en el pin positivo tengo 0 voltios, por lo tanto en el pin negativo también hay 0. En este otro caso, quisiera borrar un poco más de esto. Ya. En este otro caso, sucede lo mismo. En el pin positivo tengo ahora V sub I. En el pin negativo también tendré V sub I. Entonces, para sacar esta corriente, eso es lo que se considera. Tenemos aquí, en este punto, 0 voltios, menos voltaje aquí, que es V sub I, sobre R1. Ya está. Y esa corriente es la misma que se va por la parte de arriba. Entonces, igualamos esto. La corriente que se va por la parte de arriba es voltaje de este punto, V sub I, menos voltaje de acá, V sub 0. Entonces, V sub I menos V sub 0. Esto dividido para la resistencia R2. Y ya está la ecuación con la que hay que trabajar. Despejando de aquí, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Sobre voltaje de entrada. Esto nos va a quedar que es igual a 1 más. Simplemente despejamos de arriba, ¿no? Más R2 sobre R1. Y ya está. Esa sería la ganancia que nos da este circuito. Entonces, como ven, aquí no hay ningún signo menos de por medio. Por lo tanto, si es que quisiéramos obtener directamente un amplificador con ganancia 10 positivo, tendríamos que cumplir con lo siguiente. Para tener ganancia total de 10, quiere decir que este término de aquí deberá valer 9, porque aquí ya tengo un 1. Entonces simplemente iguale R2 sobre R1 igual a 9, asuma R1 y despeje R2. Y tendría que poner esos elementos aquí, el R1 y el R2. Y ya tiene un amplificador con ganancia positiva de 10. ¿Sí? Entonces hay las dos posibilidades de generar un controlador tipo proporcional con cualquier valor de ganancia que usted desee. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, eso para el controlador proporcional. Ahora para el controlador integral. Entonces necesito ahora que la salida del controlador sea proporcional a la integral del error. Entonces aquí está la formulita. El voltaje de salida del controlador tiene que ser igual a una constante de integración K sub I, un K sub I más bien, por la integral del error. Aquí vamos a trabajar integrando el error que se produce en nuestro sistema. Este valor de K sub I normalmente se le pone en función de Kp, la ganancia proporcional que acabamos de ver. Después vemos por qué se hace eso. En definitiva, aquí el K sub I va a escribirse como el Kp sobre T sub I. Utilizando la transformada de Laplace, este circuito nos va a dar una función de transferencia que se escribe como Kp sobre Ti por S. El circuito electrónico que permite generar este integrador es el que vemos aquí.
¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Bueno, vamos a escribir nuevamente la misma ecuación que ya hicimos antes, pero en términos de el capacitor que aparece aquí. Repetimos, aquí estaría ingresando el error, el voltaje de error. Se genera una corriente con esta dirección. Ya sabemos, no puede entrar al operacional. Esa corriente se va hacia arriba. Y de aquí, siguiendo este camino, hacia acá. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Como el terminal positivo está puesto a 0 voltios, en este punto también vamos a tener 0 voltios. Entonces, la corriente I va a ser igual al voltaje de entrada que tenemos aquí, V sub I, menos 0 voltios. Todo esto dividido para la resistencia R1. Y esa corriente es la misma que se va por la parte superior del operacional, por acá. Ahora, ¿a qué es igual la corriente en este capacitor? Es igual, acuérdese de la electricidad básica, a C, que multiplica a la derivada del voltaje entre las placas del capacitor con respecto al tiempo. El voltaje entre las placas sería 0 voltios menos voltaje de salida. Esto derivado con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces de aquí ya podemos despejar el voltaje de salida. Nos va a quedar que es igual a menos 1 sobre R1C. 1 sobre R1 por C. Por la integral. Aquí sí, ya no tengo el integral. Por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, así nos quedaría que la salida es directamente proporcional a la integral del voltaje de entrada. Entonces está justificado que este circuito justamente tiene un efecto integrador sobre la señal de entrada. Entonces, con esto estaría ya prácticamente estructurado nuestro circuito integrador. Ya podemos hacer controladores de tipo integral para implementar en algún circuito en donde sea necesario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, luego tenemos el control derivativo. En este caso, la función de transferencia de nuestro controlador es KD por la derivada del voltaje de error con respecto al tiempo. De igual forma, este KD se escribe como KP por TD. Aquí también aparece el controlador proporcional. Y la función de transferencia en el dominio de la frecuencia compleja S quedaría KP por TD y por S. El circuito que permite obtener la derivada de la señal de entrada es este de aquí. Bueno, para este ya prácticamente ustedes saben el procedimiento. Aquí vendrá una corriente hasta ese punto, esa corriente se va por aquí y finalmente sale por acá. Entonces, ya pueden obtener esa función de transferencia. Entonces hacemos lo mismo, la corriente I va a ser igual. Aquí aplicamos lo mismo.
La corriente que pasa por un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje entre las placas, que sería en este caso V sub I, menos en el otro punto tengo 0 voltios, menos 0 voltios. Esto derivado con respecto al tiempo. Y esa corriente es la misma que se va hacia arriba, que sería a 0 menos voltaje de salida, dividido esto para R2. Entonces ya está. De aquí despejamos el voltaje de salida. Nos va a quedar que es igual a menos R2 por C por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, ya tenemos un circuito electrónico en donde la salida es función de la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y luego nos faltaría la combinación entre estos controladores. Normalmente, salvo casos muy puntuales, se podría utilizar alguno de ellos en particular. El derivativo siempre tiene que estar en función de los otros también. Es decir, no lo podemos utilizar individualmente. Entonces, los más adecuados para utilizar en la práctica en sistemas de control automático son el controlador denominado proporcional integral. Esta señal de salida que se produce en nuestro controlador depende de el error a través de la constante Kp y de la integral del error a través de Kp y T sub I. Entonces, esta es la función de transferencia para el controlador proporcional integral. La función en términos de Laplace quedaría de esta manera. Organizando los términos que aparecen allí, se podría representar a esta función de transferencia como Kp, que multiplica a S más Ki sobre Kp dividido para S. Entonces noten ustedes que en este controlador proporcional integral, lo que estamos añadiendo en cascada a nuestra planta, en definitiva es un polo ubicado en menos Ki sobre Kp y, un 0 ubicado en menos Ki sobre Kp y un polo en el origen. ¿Sí? Entonces aquí ya viene. Con estos controladores lo que estamos es añadiendo ceros y polos al sistema original. Entonces para este controlador PI, esta sería la función de transferencia. Bueno, aquí está. No alcanzamos a ver esta parte, pero por si acaso alguien está interesado, esto que usted está viendo aquí con estas simbologías es la representación de este tipo de controlador. Normalmente se hacen simulaciones en Simulink, que es una herramienta de MATLAB. Nosotros no tenemos eso contemplado en el programa, tampoco tenemos el tiempo para verlo, pero está por si acaso representado aquí de esta forma. Aquí está lo que les decía, se está añadiendo con este controlador un polo en el origen y un 0 en el semiplano izquierdo. El circuito que puede cumplir con esta función de este controlador proporcional integral es este circuito que ven acá. ¿Sí? Entonces tenemos una resistencia R1, una R2
en serie con el capacitor en el lazo de realimentación. Entonces, podemos obtener los dos componentes simultáneamente a través de este circuito de aquí. Y luego también tenemos el controlador proporcional derivativo. En este caso, la función de transferencia es Kp por EDT más Kptd por la derivada del error con respecto al tiempo. Esta función, en términos de Laplace, nos daría una función de transferencia entre la salida del controlador y el error de la forma Kptd por S más 1 sobre Td. O, equivalentemente, Kptd multiplicado por S más Kp sobre Kd, la constante de la parte diferencial. Bien, asimismo, este circuito que observan acá nos permite obtener la función de transferencia deseada. En este sistema estamos asimismo introduciendo un cero en el semiplano izquierdo del plano complejo. Aquí vemos ese cero. Bueno, y luego tenemos el controlador más utilizado, el PID. Este controlador tiene una señal de salida que depende proporcionalmente del error, depende proporcionalmente también de la integral del error y proporcionalmente también de la derivada del error con respecto al tiempo. Entonces, como ven, esta función de aquí se puede pasar a Laplace obteniendo este resultado y obtener la función de transferencia entre el voltaje que sale del controlador y el error a través de esta expresión genérica de aquí. Kp que multiplica a 1 más 1 sobre Ti por S más Td por S. Entonces, observen que aquí se está introduciendo un polo en el origen, ¿sí? Más estos otros términos en S, en el numerador. Entonces aquí ya el sistema es un poquito más sofisticado. Cada uno de estos términos tiene su aporte para cambiar las características del sistema hasta los valores que sean convenientes para una salida adecuada. Bueno, aquí está de igual forma el diagrama de bloques de lo que sería el controlador PID. La parte proporcional solamente aporta solo en ganancia, la parte integral y la parte derivativa. Con esto lo que se tiene en definitiva son un polo en el origen y ceros que pueden ser ubicados en el semiplano izquierdo, ya sea solamente en el eje real, dos polos diferentes, dos ceros, perdón, diferentes en el eje real, dos ceros repetidos en el eje real o ceros complejos conjugados en el semiplano izquierdo. Entonces, todas estas posibilidades se pueden conseguir cambiando los parámetros en esas formulitas. Para fines prácticos, cada uno de estos controladores que vemos aquí, ya sea este de aquí que es el controlador proporcional, este otro que es el controlador derivativo, o este, no, ese es el integrador, y este de acá abajo es el derivativo. Cada uno de ellos, recuerden, en las funciones de transferencia, generan un signo menos. Para evitar ese signo menos, o en la práctica, para poner a todos estos a trabajar simultáneamente,
se utiliza este elemento adicional aquí, que es un circuito sumador. Este circuito sumador lo que está haciendo es aglutinando el efecto del controlador tipo proporcional con el efecto del controlador tipo integral y el efecto del controlador tipo diferencial. Entonces, las salidas de estos tres elementos electrónicos se suman a través de este circuito de aquí. Entonces, acá ustedes ven a la izquierda el circuito sumador básico. Para sacar la función de transferencia y verificar que es un sumador con inversión, hay que corregir simplemente un pequeño error que está aquí. Esto es menos y aquí abajo es más. Y lo que se tiene que hacer es poner acá las corrientes, igualito a lo que hicimos antes. Una corriente viene por aquí, una I sub 1, por acá tendremos una I sub 2 y por acá una corriente I sub n. Esas tres corrientes que están dibujadas en este caso, llegan en este nodo, se suman y se van por el camino de acá arriba, de esta forma. Entonces usted ya puede hacer la deducción de la formulita. Si estas resistencias son todas igualitas, la salida va a ser igual a menos voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje V sub n, tal como estamos viendo acá. Entonces, si en un caso práctico usted quisiera contar con el aporte de todas estas funciones, proporcional, integradora y derivativa, tendría que poner los puentes correspondientes en todas estas salidas. De esa manera, acá finalmente tendría un controlador PID. Si solamente estima necesario el controlador proporcional integral, tendría que puentear aquí el puente 1 y el puente 2. Y tendría un controlador proporcional integral. Si le interesa un proporcional derivativo, tendría que puentear solamente el 1 y el 3. Y si quiere todos los efectos simultáneos, puentea los 3 aquí. Tendría el controlador PID. Entonces, para estos circuitos, tenemos aquí un resumen de qué es lo que aporta cada uno de ellos. Por ejemplo, el control proporcional tiene que ver con el tiempo de elevación. Experimenta una pequeña reducción en el tiempo de subida. El máximo pico de sobreimpulso se incrementa, lo cual no es tan bueno. El amortiguamiento se reduce. El tiempo de asentamiento cambia en pequeña proporción, no influye mucho. El error en estado estable disminuye con incrementos de ganancia. Pero estos incrementos de ganancia hay que tener cuidado, puede llevar a la inestabilidad, ya sabemos eso. El tipo de sistema se mantiene igual, porque no estamos aportando factores integradores ni derivadores. En cuanto al control proporcional integral, el amortiguamiento se reduce. El máximo pico de sobreimpulso se incrementa, lo cual no es bueno. Disminuye el tiempo de elevación. Esta es característica favorable. Se mejoran los márgenes de ganancia y fase, también es bueno. El tipo de sistema se incrementa en una unidad. Esto puede ser útil, también puede ser bueno. El error en estado estable mejora por el incremento del tipo de sistema. El control proporcional derivativo. El amortiguamiento se incrementa, el máximo pico de sobreimpulso se reduce, es bueno. El tiempo de elevación experimenta pequeños cambios, casi no influye. Se mejoran los márgenes de ganancia y fase, buena característica. El error en estado estable presenta pequeños cambios, irrelevante. El tipo de sistema permanece igual. Y el control proporcional integral derivativo.
este tipo de controlador contiene las mejores características del control proporcional derivativo y del control proporcional integral. Aquí vemos las aplicaciones más frecuentes para cada tipo de controlador. El proporcional para controles de nivel, el PID para controles de temperatura, el proporcional integral para control de flujo y también para control de presión de líquidos. Entonces son las aplicaciones de cada tipo de controlador. Bueno, déjenme ver un segundito aquí. Tenemos todavía unos 10 minutitos. Criterios de sintonización. Vamos a ver ahora cómo podemos ajustar esos controladores en función de lo que queremos respecto a nuestra señal de salida. Para eso hay que tener en cuenta que usted dispone probablemente de la función de transferencia de la planta. Es decir, usted conocería, entre comillas, el GPDS. Entonces, podría también darse el caso de que usted no conozca estas funciones de transferencia. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una prueba. Si no conoce las funciones de transferencia de la planta, podríamos hacer un procedimiento en donde se obtenga la señal de salida. Y en función de esa señal de salida, modelar nuestro sistema a través de una función de transferencia que no la conocíamos, pero que en base a la respuesta que se produce, sí la podemos modelar. Y antes de llegar a eso, veamos algunos criterios para sintonizar estos controladores. Bien, el primer criterio que se puede utilizar es el de Ziegler-Nichols o método de la ganancia máxima. Este criterio de ajuste se denomina método de sintonización de lazo cerrado, ya que el controlador permanece en la trayectoria directa como elemento activo según se muestra en la figura. Es decir, ponemos aquí al controlador, cualquiera que éste sea, puede ser un proporcional, un integral, un derivativo, una combinación de ellos, ya le ponemos en cascada con la planta, ¿no? Para saber cuáles son los valores, a ver, me voy a venir acá un ratito, que deben tener los componentes, porque esto ya viene tabulado. Necesitamos identificar dos parámetros básicos. Esos parámetros básicos son el K sub U o K crítico y el P sub U. Es decir, veamos, según esta tablita, ¿qué nos dice esta tabla? Si es que usted quiere utilizar un controlador tipo proporcional solamente, el valor del Kp que mejor se ajusta a su sistema será 0,5 de la ganancia crítica, K sub U. Si usted dice, mejor utilizo un controlador proporcional integral, ¿cuánto vale el Kp en ese controlador proporcional integral? 0,45 de K crítico. ¿Y cuánto vale el T sub I del controlador integral? P sub U sobre 1.2. Ya vamos a ver cómo se obtiene el P sub U y el KU. Y finalmente, si usted dice, mejor utilizo un controlador PID. Esta tabla ya le dice entonces que en ese controlador PID, el Kp tiene que ser igual a 0,6 de KU. El T sub I tiene que ser PU sobre 2. Y el T sub D tiene que ser PU sobre 8. Entonces, como ven, en esta tabla usted puede utilizar cualquiera de estos tres controladores. Y para cada uno de ellos, usted ya sabe cuánto debe valer Kp, Ti y Td, de ser el caso, ¿sí? Entonces, ahora lo que hace falta es determinar el procedimiento para conocer este Ku y este Pu. El proceso consiste en lo siguiente.
usted tiene la planta, puede conocer su función de transferencia o no, y lo que hacemos es incrementar el KP. Ya sabemos que cuando se incrementa la ganancia, el KP en este caso, el sistema puede volverse inestable. Quiere decir, va a empezar a oscilar. Eso también implica que si en principio usted tenía aquí los 3 controladores simultáneamente, para esta prueba, para este procedimiento, tiene que eliminar el controlador integral y el controlador derivativo. Es decir, aquí debería desconectar el controlador integral y el controlador derivativo. Solamente debe quedar en este proceso activo el controlador proporcional, ¿sí? El que me da KP. Entonces, incrementamos KP hasta que la salida del sistema se comporte como una oscilación sostenida. Eso quiere decir que le debemos llevar al punto de quiebre, a que el sistema sea marginalmente estable. Es decir, usted va subiendo la ganancia KP hasta que en la salida se produce una senoide. En ese momento, usted ya sabe cuál es la ganancia máxima, la ganancia crítica. Vendría a ser este KU. Y también, si es que ya está observando esa señal de salida, usted podría medir ahí el periodo de esa señal de salida, ¿sí? Entonces usted va a determinar de esta prueba la ganancia máxima K1 y el periodo de oscilación, denominado periodo P1. ¿Sí le ve? Entonces, con esto usted ya puede saber cuánto valen los parámetros de acuerdo al tipo de controlador que elija. Esto sería así siempre y cuando usted pudiera estar viendo esa senoide, ¿sí? Ya como tiene MATLAB ya puede hacer eso, ya, tranquilamente. Si es que usted no observara la senoide, no hay problema. Usted lo que puede hacer es sustituir S por J omega en la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Y a partir de ahí puede también obtener el P sub U y el K sub U, ¿sí? Entonces matemáticamente es posible también sacar esta ganancia crítica y el periodo de oscilación. Pero eso, como le digo, es en el caso de que usted conozca la función de transferencia. Bien, con eso prácticamente estaría todo determinado. Tocaría simplemente utilizar la tabla de aquí y con el K sub U o ganancia crítica y el P sub U, frecuencia a la cual está oscilando la salida, usted ya tendría posibilidad de determinar los parámetros de su controlador. Bueno, de esta parte vamos a hacer unos ejercicios en las clases que nos quedan. La clase de hoy vamos a terminar en este punto. Simplemente recordarles que para el día de mañana usted tiene la prueba. Entonces, para esa prueba tenga todas las herramientas que hemos revisado para el diagrama de polos y ceros y para los diagramas de respuesta de frecuencia, ¿sí? Entonces tenga a mano todas esas instrucciones, esos comandos de MATLAB para que pueda hacer adecuadamente ese examen. Recuerde, otra vez, que al momento que usted está desarrollando su examen, puede ir también en la hojita de papel bond anotando las instrucciones que va poniendo en MATLAB, ¿sí? Para evitarse capturas de pantalla. Vaya escribiendo simplemente, así tal como hemos hecho aquí. Escriba, por ejemplo, BODDG, qué sé yo, los corchetes, 5, paréntesis, 4,5, cualquier cosa que usted vaya haciendo en MATLAB, vaya anotando en su hoja. El tiempo no le va a faltar.
Si quiere hacer capturas de la pantalla de MATLAB, ya sea del juego de instrucciones, de comandos o de las gráficas, también lo puede hacer. Pero la idea es de que su examen venga correctamente documentado. Lo que no voy a aceptar es que por ahí aparece una gráfica y no hay ninguna justificación de lo que introdujo en el MATLAB para sacar la gráfica. O que por ahí salga una respuesta de que K vale tanto sin el gráfico de MATLAB a partir del cual permitió obtener ese valor de K. O, por ejemplo, que me conteste en el examen, el margen de fase es igual a 50 grados y el margen de ganancia a 60 decibeles, y no tenga ningún respaldo para justificar eso. Entonces, por favor, esténse pilas mañana. Las instrucciones que van poniendo en MATLAB, puede ir anotando en el examen, y las gráficas de MATLAB, captura de pantalla, le pega en Word y luego le convierte a PDF. Como les repito, el tiempo va a tener y suficiente para que todo este proceso, que sí, en verdad va a ser un poquito laborioso, pero va a poder hacer, va a tener el tiempo suficiente. Eviten, por favor, como le digo nuevamente, poner respuestas sin justificar. En este caso, ya llegado prácticamente al fin del semestre, ustedes ya tienen experiencia en tomar las fotografías, en los escaneos y en la forma como se procede con las aulas virtuales. Entonces, por favor, nuevamente le repito, le recalco, evite poner resultados sin justificación. La persona que haga eso no va a tener cero solamente en ese ejercicio. Como le dije antes, va a ser un solo problema. Ese cero significa que tiene cero en toda la prueba. ¿Sí? Entonces, saquen ustedes las herramientas que crean necesario. Pueden tener ahí libros a la mano, pueden tener fórmulas, pueden tener las presentaciones, lo que usted considere adecuado. Eso también no significa de que el examen o la prueba va a ser imposible. No es así. A lo que les voy a preguntar y tomar y evaluar es lo que hemos visto en este transcurso de tiempo. Así es que venga tranquilito, tranquilita. Van a hacer un examen muy bueno mañana. Así es que, por favor, tengan en cuenta estos detalles. ¿Tienen Inge, alguna otra no, pregunta? ¿Alguna sí, no consulta? sé, una sugerencia